Estamos en Baños de la Encina, nombrado uno de los pueblos más bonitos de España. Hoy hemos venido con la arqueóloga Vicky Gutiérrez para conocer su patrimonio y algunas de las maravillas que tiene este pueblo. Estamos en lo que es el Torreón de Poblaciones de Ábalos. Es uno de los símbolos más importantes que tenía el pueblo, hasta que en 2011 se tuvo una grieta muy importante porque estaba ya totalmente en ruina y la parte del tejado pues se había desplomado. ¿Qué pasó? Que entró mucha agua, eso estaba haciendo un colapso enorme en los muros y estaba provocando una grieta muy importante. En el 2011 el ayuntamiento decide desmontar piedra a piedra cada parte del torreón y guardarla en las dependencias municipales. Entonces son todos los numeritos que tenéis aquí, que se ven que ya están más o menos borrados. Pero bueno, son todos estos numeritos porque se han ido quitando pieza a pieza. Ahora, la idea era volver a recomponer el torreón tal como estaba, pero como es un bien protegido, pues tienen que hacer una excavación arqueológica. Pedimos permiso a la Delegación de Cultura y la delegación nos aceptó el hacer un sondeo, en realidad eran 3, pues teníamos todo lo que es el torreón, que es totalmente cuadrado, y luego una vivienda anesa que también formaba parte y que claro, con el colapso se había volcado. Entonces la vivienda anesa también la quitaron. ¿Por qué el torreón era importante? Porque creemos que a partir del siglo XV y XVI Baños experimenta como un crecimiento. Entonces hay un momento histórico convulso entre las familias nobiliarias más ricas y una de esas familias eran los Corberas. Los Corberas se instalan aquí en Baños y creemos que esta gente eran los que hicieron como una línea de muralla que pasaba por aquí, que formaría parte del torreón, no como edificio militar, sino como residencial de mucho dinero, y a la vez el torreón serviría como zona fiscal. Si tú querías entrar al pueblo, tenías que pasar por el torreón, bien los que venían de Linares o bien los que venían de Bailén, tenían que pasar por aquí y pagaban y ya podían entrar en el pueblo. Esa es la idea que nosotros tenemos. No se puede confirmar porque nunca hemos podido hacer una intervención arqueológica en el pueblo. Me refiero a toda la línea de fachada que baja, todo el interior. Las únicas excavaciones más importantes que se han hecho han sido en el castillo y en varias calles que han levantado el suelo y han hecho, y eso lo hicieron con gente de Diputación, o sea que ellos son los que pusieron el suelo y tal. Entonces pues son muy poquitos los datos que tenemos para verificar lo que en mi tesis proponemos. Que es eso, pues que en el siglo XV hay una línea de estos señores que tienen mucha pasta, que saben que la gente que quiera venir tiene que entrar por aquí, y por eso por lo que consideramos el torreón como un punto espectacular del pueblo. Se desmonta y este año, en el 2025, hemos empezado la excavación desde 2014, que se declaró en ruina y tal. En el 2011 empezó el colapso, en el 2014 se eliminaron los sillares y en el 2025 hemos hecho la excavación. Y nuestra suerte ha sido que en el otro salar continuo, es verdad que no tenemos un dato arqueológico que puedan verificar que había, porque sí que es verdad que hemos encontrado un par de monedas que se asocian a 1870, que es la época de construcción de esta manzana del pueblo como tal, de la casona, pero del torreón sabemos que tiene una ocupación anterior, que es a partir del siglo XV, siglo XVI. Empezamos a hacer nuestra excavación y nuestra sorpresa fue que quitando todo lo que era los escombros, la basura, todo lo que se había caído, porque el último propietario tenía el síndrome de Diógenes, imagínate todo lo que había ahí dentro. Entonces hemos ido sacando todos los escombros, toda la basura y todo lo que se había depositado, y lo que nos queda es un registro de una bodega seguramente del siglo XVIII, desde el XVIII en adelante. Sabemos que tiene una ocupación o una actividad muy bonita en el siglo XIX, porque una de las bodegas que ahora vamos a ver, una de las tinajas, tienen el sello del alfarero. Entonces eso nos ha dado pues mucha utilidad a la hora de nosotros de poder hacer un recorrido histórico por el yacimiento. Hemos conseguido hablar con la Delegación de Cultura, nos han dado el visto bueno para que el torreón y la parte de todas las tinajas sea un espacio expositivo. Así la gente que venga al pueblo puede entrar por la puerta original, por donde entrarían las personas que quisieran entrar a la cantina a comprar y a beber y a demandar este bien. Las tinajas, ahora cuando entramos vamos a tener 3 tipos diferentes de tinajas. Unos servían para el vino,
otras servían para el agua, otras servían como zona de despensa para cereal y tal. Y también tenemos una tinajita pequeñita de vinagre y otra que creemos que contenía miel. Así que si quieres, yo te invito a que entres adentro. Cuando construían en el siglo XVI estos grandes palacios, utilizaban sillares o sillarejos de buena cantería y lo hacían con buena piedra. Y luego para calzar la hilada, para calzar una hilada con otra hilada con otra hilada, en el pueblo lo que se hace es que se calza con lajas de pizarra. Las pizarras las lajaban y así podían meterlas entre medio de una línea de mampuestos y la siguiente. Es único porque en todos los sitios siempre se calza con cerámica, con ladrillo, con trocitos de piedrecitas más pequeñas para que las hiladas queden totalmente rectas. Pero aquí en zonas de sierra lo que nos hemos encontrado es que están con las lajas de pizarra, que es muy curioso. Lo bueno que tiene es que si nosotros nos paseamos un poquito por el pueblo, aquellas casas que no han sido totalmente restauradas, actuales, pues se puede ver este sistema constructivo. Entonces, bueno, pues queremos darle voz a esto, sobre todo porque lo que queremos es que se mantenga. Claro. Porque en las casas nuevas, pues ya sabes tú, que se utiliza el cemento, que se utiliza muchas cosas, y el cemento no es bueno para la piedra, porque le genera esto, que es la salitre. Entonces queremos evitar que eso ocurra, por lo menos en el Torreón, y ya veremos si en el resto de las casas que nos dejaran, pues podríamos conseguir algo también similar. La diferencia que tendríamos en las tinajas es que unas tienen un vidriado y otras no, al exterior y al interior. Este tipo de tinaja está vidriada y está vidriada también al interior, porque es para que tuviera aceite, vino, algo lo que fuera líquido. ¿Por qué se vidria? Porque cuando tú terminas de hacer la cerámica, si la vidrias, hace como si fuera un impermeabilizante y evita que lo que haya en el interior se impregne de la arcilla. Entonces, si tú estás bebiendo un líquido, pues que sepa líquido, que no te sepa arcilla. Esta es totalmente diferente a esa de ahí, por esto, porque esta sí que servía para la leguminosa, para cualquier tipo de semilla que se pusiera en el interior y estuviera fresquita, no tuviera ningún problema, y en cambio esta serviría para lo que te he dicho antes, para el vino, el agua, todo lo que tenga que ver con el alimento ya fabricado. Incluso esta, ¿tú te has comido el lomo de orza? Pues es lo mismo, porque se echaba en este tipo de tinajones grandes. Echaban el lomo con el aceite y ya lo tenían pues totalmente en conserva. Y entonces para eso también servían esas tinajas. Luego lo que es la bodega o la cantina, como se dice en Baeza y en Úbeda le llaman cantina. Y estas bodegas tienen un doble uso, porque por ejemplo, ahí que va el hueco es porque hubo otra tinaja. En algún momento ya del siglo XIX el espacio se le tuvo que caer. Fue cuando anularon los pilares estos de piedra, que son de un bloque, que es interesantísimo porque es un bloque único, esos dos, y lo que hacen es que los anulan, le meten ya las vigas de hierro y los machones de ladrillo. Y cuando meten los machones de ladrillo se dan cuenta que en esa tinaja les sobra, la rompen y ponen el machón de ladrillo. Y aquí, que también lo tenemos tapado, había otra, la rompen y le ponen y hacen aquí otro espacio para allanar, para que tuvieran un espacio abierto. Pero ya anulan dos grandes tinajones porque ya veían que no podían. Todo esto son esa otra, esta aquí hay otra y ahí hay otra. Ninguna está hecha por el mismo fabricante. Todas tienen algún tipo de diferencia. Es muy curioso. Ah, qué curioso. Porque estuve excavando en Sabiote y estaba excavando una calle. Y excavando la calle nos salió también que una señora dentro de su casa, que ahora es calle, tenía también una serie de bodegas de estas, de cantinas. Ellos sí se dedicaban a vender, porque se acordaban los mayores, los viejecillos, y me dicen, esto era la cantina, niña, aquí veníamos aquí con el vino, tal. Digo, sí, dice, ten cuidadito, porque hay algunas que están debajo del suelo. Digo, y eso se pone, son las más pequeñitas y sirven para el vinagre, porque se conserva mucho mejor el vinagre en el subsuelo que en las tinajas puestas para arriba. Entonces a mí eso me causó, eso fue una cosa que dije, qué cosa más curiosa. Y aquí no encontramos otra igual. Qué curioso, enterrar. Enterrar entera. Y encima tiene también su reborde y toda su parte, que también está vidriada, precisamente para que el vinagre estuviera mejor condensado y mejor puesto. Tenemos ahí, que lo hemos dejado ahí, los restos de la cubierta, de la quesera, porque sabemos que una quesera porque tiene un montón de agujeritos, y coincide en el diámetro con esto. Entonces creemos que esto de aquí, si no es miel, algo pringoso,
el queso también se quedaría si fuera como una especie de mantequilla. Entonces creemos que era eso lo que tenía por ahí. Y esta es la última que se documentó, porque rompieron el suelo para hacer este espacio. Y además el suelo este ya es mucho más moderno que las baldosas cuadradas que nosotros tenemos. Entonces esto es, en un momento posterior tuvieron que reinventarse y a lo mejor ya no solamente utilizaban el vino y las legumbres o la vendían o tal, sino que también se dedicaron al tema de los quesos o al tema de la miel, porque Baños también es muy importante en el mundo apícola. Entonces aquí hay muchas colmenas en toda la parte de la sierra. Quién sabe si no se reinventará esta gente. Puede ser. Que puede ser, que de esos datos tenemos pocos. Fíjate que el torreón es totalmente cuadrado. Sí. Y tenía esa puertecilla que es por donde Bartolico metía el burro desde ahí por aquí y esto salía a su cuadra. Su cuadra tenía un desnivel lo suficiente como para llegar a aquella parte de allí al fondo. Los dos muros, entre los dos muros era la letrina, que de hecho encontramos el hueco de la letrina de una cuadra del siglo XVIII y el espacio de cuadra. Mira cómo es la portada, los muros de lo que era el torreón y al interior pues todo el edificio. Entonces se va a levantar los tres cuerpos que tenía, que este era la planta baja, primera, y luego arriba tenía como una terracita. El callejón por el que hemos bajado, la iglesia, mira cómo era, y mira una cosa muy curiosa que tiene. ¿Has visto la cúpula que tiene arriba? ¿Tú has visto la iglesia de la Guardia de Jaén? La iglesia de arriba del castillo. ¿No te has fijado? Bueno, pues tiene ese mismo sistema de pináculo que tenía como una especie de cerámica azules y blancas. No sé si que relucían mucho, pues era igual que estaba ahí. Lo que pasa que creo que fue Verges que llegó y dijo: vamos a quitar eso, vamos a poner un sistema de pináculos que se parezca lo más parecido a las almenas del torreón del castillo, para que tenga una misma perspectiva. Por eso quitaron esa cubierta y pusieron los pináculos que ahí tenemos. Este es el famoso castillo de Buri al-Jama, que no Burgalimá, que es una de las cosas que queremos meter a tornillo. Burgalimá se ha encontrado, es verdad que está en el término municipal de Baños de la Encina, es un espacio que está en mitad de la sierra, lo han encontrado, lo han documentado otros compañeros arqueólogos e investigadores, y está en un cerro que ahora después cuando saldremos voy a explicar qué cerro es, que se llama el Cerro de las Tres Hermanas. Y ahí es donde se ha encontrado, se ha localizado el recinto de Burgalimá. Esto es Buri al-Jama, que es el castillo de Baños, que es donde estamos nosotros. Es un castillo que al principio esto era una plataforma entera llena de tierra, no se veía nada, la tierra llegaba aproximadamente hasta ahí arriba, que se ve muy bien todo el paquete de tierra que quitamos, y bueno, pues esta ha sido la potencia que quitamos nosotros de tierra del 2007 al 2009. Esto fue una obra que pidió la Delegación de Cultura, Bienes Culturales de Sevilla. Se la encargó, como director estaba Sebastián Moya, que es arqueólogo. Yo estuve colaborando con ellos en las intervenciones arqueológicas porque a mí me venía muy bien para mi tesis doctoral. Entonces yo me vine aquí, estuvimos 2 años aquí excavando y la intervención en lo que consistía era en hacer un drenaje por un lateral para sacar todas las aguas que tuviera, o evacuar todo lo que tuviera el castillo. Porque como esto estaba lleno de tierra y el castillo es tapial, cada vez que llovía, las humedades estaban provocando que hubiera colapso en los muros. De hecho, fíjate la grieta que se ve ahí, en medio, estaba haciendo colisión, el tapial, la tierra,
la humedad y estaba provocando que los empuje. No había intención de excavarlo en extensión, pero ya que estamos, Vamos a hacer también lo divertido. ¿por qué no excavamos? Y entonces eso fue lo que nosotros hicimos. Ya sí que es verdad que Sebastián Moya planteó un sistema por cuadrícula para diferenciar cada uno de los puntos de excavación y documentamos pues todo lo que tenéis ahora mismo aquí. Nosotros esto no se conocía, siempre se ha pensado que era un patio de armas con un aljibe central y un edificio que estaba construido entero en tapial con 14 torres cuadradas y una de ellas, que es aquella de allí, que sigue siendo la 15ª torre cuadrada de tapial, que en época cristiana la refuerzan y la hacen con esa forma en D. Pero eso es una remodelación cristiana. El castillo siempre se ha considerado como un castillo del siglo X y algo que también... Nanay. Siempre se ha considerado del siglo X porque en la entrada hay una lápida de fundación que se supone que era de Al-Hakam II, que construye el castillo en el 900 y pico y ta. Realmente esa lápida fundacional, esa lápida se lleva a Madrid, cuando todavía esto estamos hablando de los años 80-90, se lleva la lápida a Madrid y están haciendo como una especie de inventario de todas las lápidas que han aparecido en España. Y la lápida fundacional de Baños, o la que se le atribuye a Baños, es cambiada en Bellas Artes, o sea, lo que ahora es el Museo Arqueológico Nacional, y la confunde. Entonces siempre se le había atribuido que la fundacional era de aquí de Baños, que realmente es de Talavera de la Reina, porque se ha hecho un estudio de un compañero, Alberto Canto, que veía dónde estaba la lápida, que sabía que efectivamente era de ahí, o sea que la lápida fundacional de Hakam II pertenecía a Talavera, y las que eran pertenecientes a Baños eran lápidas, pero eran lápidas funerarias que aparecen en los alrededores, en las olivas. Funerarias del siglo X, es decir, sabemos que hay gente en el siglo X que vive aquí, pero el castillo que nosotros estamos viendo no se le atribuye a esa gente. Cuando nosotros empezamos a excavar, pues nos damos cuenta también por los tapiales, por la forma de trabajarlo, que es un sistema que es puro almohade y que está todo construido en un mismo periodo histórico, en un momento anterior a la batalla de las Navas de Tolosa. Sí que es verdad que durante la excavación arqueológica también encontramos restos de otras lápidas también del siglo X, o sea que sabemos que aquí en este espacio también hubo un movimiento en ese momento. Que puede ser que hubiera una primera fortificación más chiquitita, porque sabemos que en el siglo X tampoco era un momento de lucha y de guerra, era como más payamos. Estaba todo lo que es el Estado Milla de Córdoba, era la fe, la creen de la creen. Que hubiera aquí algún recintillo en esa época, puede ser, porque además también hemos encontrado un montón de materiales cerámicos, verdes manganesos, esos platos bonitos, que tienen mucho sentido con esa época. Pero luego, quien hace verdaderamente la reforma o quien hace el recinto para intentar oponer a los cristianos, son los almohades. Y lo hacen en un momento inmediatamente anterior a la toma a la batalla de las Navas de Tolosa. Y hacen eso, un recinto que está hecho con cajones, metes el cajón, utilizas un cajón, metes todo el barro, meten mucha piedrecita de canto de río, que tienen el río aquí abajo, que es el rumblá, que lo tienen aquí, meten trocitos de cerámica, lo prensan, lo compactan con mucha cal y agua. Cuando ese cajón estaba totalmente cerrado, quitaban las muescas del cajón y lo subían arriba. Al siguiente. Claro, entonces todas las huellas que tenemos aquí, todos los agujeros que tenemos aquí, son de meter una aguja que nosotros decimos que son como los encofrados de ahora. Pero en vez de ser de hierro, pues eran de madera. Metían el encofrado, metían los cajones, ellos se subían en su andamio, que ahora es de hierro y antes era de madera, y subían su volumen. ¿Qué es lo bueno? Que bueno, estos agujeros, una vez que ya estaba el castillo hecho, todo esto tendría que estar enlucido. No veríamos nada de agujeros, ni de líneas, ni de nada. Esto estaría todo totalmente enlucido por dentro y por fuera. Lo bueno que ha tenido es que con el paso del tiempo, los agujeros estos, los que hemos visto que están un poco más sellados, le hemos quitado el sellado que tuviera de cemento o de lo que tuviera y hemos podido extraer trozos de astilla de madera. Y nos viene muy bien para pruebas de carbono 14. Entonces eso nos ha dado una horquilla de tiempo de pre-Navas de Tolosa, post-Navas de Tolosa. Vamos cerciorándonos aún más de que el castillo no es escalifal, que es almohade, pero que se conserva en perfectísimo estado. Y eso también hay que decirlo. Siempre dicen, el castillo, también está en Google, el castillo más antiguo de Europa, mejor conservado de Europa. Hay castillos más antiguos que el castillo de Baños, pero que no estén en pie en su totalidad, sí que es verdad. Y que este se haya conservado en perfecto estado, hombre, tiene algunas modificaciones, reformas, tal, cosas puntantes ahí, que son cosillas minúsculas,
pero sí que es verdad que se conserva en muy buen estado de conservación. Y todo es gracias a los bañucos, también tengo que decirlo. Porque cuando esto estaba llena, era una plaza de armas, esta era la sala de fiestas del pueblo. Y aquí ha habido conciertos de escape, aquí, dentro del castillo. Entonces la gente lo utilizaba y quería que su castillo estuviera en perfecto estado. Y antes de esa, la sala de fiestas fue el cementerio municipal, porque nosotros cuando hicimos la excavación encontramos inhumaciones muy antiguas, que sí que es verdad que pusimos un bando municipal diciendo, mira, si os acordáis de alguna, que sepáis que está aquí, que lo tenemos aquí, por si queréis enterrarlo dignamente en el cementerio actual, tal. Nadie se puso en contacto con nosotros, hicimos una fosa común en el cementerio y todos los restos lo íbamos depositando allí. Pero claro, ¿qué es lo bueno que tuvo? Que cuando esto era cementerio municipal, no solo enterraban en el suelo, sino que enterraban en la pared. Entonces hacían el agujero, claro, esto es barro al fin y al cabo, hacían un agujero y metían el nicho, como si fueran columbarios, como si fueran pues, los nichos actuales, y ellos lo iban haciendo así. Entonces cuando veían que había un problemilla, lo repellaban corriendo. Y esa ha sido la suerte de que el castillo no se haya caído. Por eso ves algunas líneas que se ven allí al fondo que tienen como tejadillos. Esas son de los nichos de cuando esto era cementerio. Por el interior se enlucía y por el exterior. Son muy curiosos, porque lo que hacen es que el castillo entero lo enlucen en blanco. Y luego además dibujan como si fueran una espiguita, tanto en horizontal como en vertical, que ahora después te las voy a enseñar, súper chulas, haciendo como si fueran falsos sillares. El que viniera a conquistar esto y viera una gran mole de piedra blanca, diría, joder, ¿dónde me voy a meter? Lo que no sabían es que era barro, por eso lo encalaban. Y luego en el interior, pues tenemos cosas muy curiosas. Y sacamos una excavación curiosa, porque tú te piensas que vas a excavar un patio de armas y basta. Y luego lo que nos encontramos fueron dependencias que están con un adarve inferior, que es este que tenemos aquí, y las dependencias. Pues estas dependencias, con su adarve, con su suelillo empedradillo, era para las caballerizas. Entrarían los jinetes con sus caballos, entrarían por aquí, y en este espacio es donde dejarían o a los caballos, o por lo menos toda la indumentaria y las cosas que tuvieran que ver con la guerra. Porque aquí es donde más materiales de metal me he encontrado, no hemos encontrado. Puntas de flecha, puntas de lanza, las plaquitas estas de los arqueros que se ponían, la herradura de los caballos, el bocado, todo eso no lo hemos encontrado en este espacio. Y era como, bueno, pues claro, vendrían por aquí, llevarían por aquí a sus caballos, y todo este gran espacio que tenemos aquí, que está más bajo, esto estaba cubierto, y en época almohade seguramente esto sería una explanada donde seguramente tuvieran a los animales, que es la interpretación que le damos. ¿Qué pasa? Que cuando seguimos excavando desde aquí para acá, nos dimos cuenta que aquí los muros cambian, se hace el adarve mucho más ancho, no tienen la misma disposición, la misma organización, y encima nos estaban apareciendo otros materiales que no tenían nada que ver con el mundo almohade. Esto de aquí era una construcción anterior a lo que es el recinto musulmán, y creemos que es una especie de templo romano. Nos encontramos una lápida, una piedra que ponía Ilicia, de época romana, y sí que si te das cuenta varía tajantemente con respecto a la otra estructura. Si nos vamos a aquel lado de allí, lo que nos vamos a encontrar es la entrada a ese templo, y además tenemos una escalinata con unos accesos, que además los materiales cerámicos que me salían eran materiales de terra sigilata, todos cuencos, platos, todo este tipo de estructuras que son muy características de ese momento. Y es desde esta escalinata que tiene aquí hacia el centro de lo que es el recinto. Ya estaba reaprovechando. Lo bueno que tiene es que también hemos entendido por qué aquí hacen esta estructura romana, porque Cástulo lo tenemos a un tiro de bala, como dirían ellos. Cástulo estaba muy cerquita, y las minas de plata de donde conseguían el mineral para poder fundir sus monedas y hacer una acuñación romana en condiciones, pasaba por aquí, porque las minas están justamente detrás de estos muros. Tenemos ahí arriba el Navamorquín, hay una mina fortificada arriba, muy curiosa, y es de donde posiblemente extraían plata, que es la sala de Galiarda, que se llama ese sitio. Y posiblemente esto pues fuera ese recinto. Tiene que tener algo que ver con toda la parte romana. Pero es que nosotros siempre decimos que el expolio ha existido desde siempre. Por desgracia. Por desgracia y por suerte, porque nos quedan indicios. Todos estos moles de piedras que tienen este lado de aquí no tienen nada que ver ni con el templo romano ni con el recinto musulmán, porque estamos llegando a la época prehistórica. Y tenemos un pequeño poblado. ¿Tú has visto Peñalosa? Que lo tiene al otro lado de aquí del Rumblar. Pues igual, tenemos otro poblado de la cultura del Algar aquí en el Cerro del Cueto, que es como se llama este cerro. Que es lo que hacían, que tanto el Cerro del Cueto como Peñalosa estaban controlando el río Rumblar. Y las minas
y la extracción del mineral y todo eso. Lo que pasa es que creemos que este cerro, de hecho aquí nos salieron un montón de cerámicas campanienses, súper bonitas, pero creemos que este espacio lo tuvieron que abandonar porque creo que le era mucho más difícil llegar hasta el río que de Peñalosa. Uno de los dos tenían que abandonarlo, perduró más Peñalosa, por lo menos lo que nosotros creemos, y este se abandona. Y cuando vienen los romanos ven todavía parte de este poblado, y lo que hacen es que reutilizan las piedras para hacer el templo. Por eso la piedra es prácticamente igual, pero la disposición es diferente. Y van, como las tienen aquí al lado, de hecho hicimos como una especie de reconstrucción que lo hicieron unos compañeros nuestros, de cómo sería el poblado, de aquí del Cerro del Cueto, y lo que hacían era que recolocaban las piedras y ellos la iban recomponiendo en su teatro y en su forma de todo lo que sería el recinto romano. Nos encontramos que toda esta parte de aquí, lo que teníamos era un montón de habitáculos o de estancias donde a mí me aparece un montón de material cerámico. Es como la parte residencial, era como que la parte residencial y la parte militar estaban dentro del mismo recinto. Es como si esto fuera el núcleo urbano de Baños en el siglo XII. Tenemos un espacio que es totalmente residencial porque lo tenemos perfectamente dividido, con una calle que vendría por aquí, que es esta que tiene aquí entre las estancias, ¿vale? Esta calle, tienes que olvidarte del muro ese de ahí y del torreón circular, porque eso lo hacen los cristianos, ¿vale? Y esta calle daría la vuelta y saldría por una calle que tenemos allí, que ahora te la voy a enseñar. Y a ambos lados de la calle tenemos muchas estancias. Y no es como ahora que tenemos una casa, que tenemos en una casa el cuarto de baño, la cocina y el comedor, sino que aquí utilizan cada estancia para un determinado uso. Entonces hay una estancia que sería la cocina, hay otra estancia que es la sala de estar, otra estancia donde tenemos la zona de almacenaje, y así es como hemos ido comprobando cómo era este sistema urbano, por decirlo de alguna forma, dentro del castillo. Mira, te enseñaba antes que aquello era un templo romano. El templo romano tenía unas grandes losas de piedra. Cuando ya te he dicho que normalmente expoliamos los unos a los otros, los musulmanes expolian al templo romano, o por lo menos lo que queda del templo. Seguramente sean las losas de ese suelo. Porque cuando nosotros excavamos, allí nos aparecían las improntas de las huellas donde estaban las losas. Y aquí, si te fijas, aquí detrás, tienes esas losas que tienes ahí, son las del templo romano. Lo sabemos porque medimos las improntas y medimos las piedras. Y coinciden. Y además las tenemos justamente, ahora las vamos a pasar, en la entrada principal de la residencia musulmana. Es como decir, ven que te voy a enseñar mi casa y lo primero que le enseñas es el suelo tan maravilloso que tengo. Y es eso que tienen ahí. Este trozo que va para acá, daba la vuelta y luego salía otra vez por el otro lado, que es el otro trozo. Pero esto estaba más chulo cuando no estaba de albero. O sea, esta es una remodelación que se hizo ya para que pudiéramos pisar, pero cuando todo esto estábamos excavándolo, era piedra sobre piedra, el empedrado era maravilloso y era perfecto. Lo que tendría es tu gran vía con tu estancia a ambos lados. Esa estancia de aquí es donde me aparecieron todos los materiales de cocina que estaban aquí dentro, porque aquí en el espacio este central había un hogar, era todo lo que es el espacio de cocina, y este espacio de aquí era la alacena. Y es muy curioso porque lo que tiene es tu entrada, mira, que son los dos los quicios de la puerta, el rié hasta donde llegaba, sí, que llegaría hasta aquí, estaba aquí y llegaría hasta aquí, y tu entrada, que sería esta puerta, esto sería el acceso. Y tú entras aquí y lo que te encuentras es una alacena. Mira lo que hay ahí. Lo que pasa es que están hechas polvo las tinajas. Las tinajas están boca abajo. ¿Por qué? Porque están aplanchetadas. De la excavación arqueológica, cuando salió, apareció la boca pegando a la base, que es lo que tiene ahí. Pero están enclaustradas entre afloramientos rocosos del terreno. Y ahí, que es otro de los espacios, este del centro no sacamos nada, no sé si es que sería la zona de descanso o lo que sea. Y en el último lo que tenemos es un suelo que parece impermeabilizante. Y lo que creemos que era algún sistema de decantación para tener las aguas totalmente limpias y si era de lluvia, pues que se filtrara y fuera haciendo como un sistema de decantación. ¿Qué es lo que pasa? Que llegan los cristianos, conquista Fernando III, ve el castillo, ve las posibilidades que tiene no solamente el castillo, sino el entorno y todo lo que es la sierra y todo el entorno, que desde aquí, ahora cuando subamos a la torre del homenaje lo va a ver, se controla todo Jaén. Te estoy diciendo todo Jaén, es todo Jaén. Y claro, él dice, pues en este castillo, en vez de derrumbarlo como he hecho con los otros, que lo abandonamos y nos vamos,
Pues en este castillo sí que me gustaría mantener una guarnición. Y lo que hace es que crea, como yo siempre le digo a los niños cuando vienen, crea un castillo dentro de otro castillo. Y hace un alcazarejo. Construye ese muro de ahí, construye esta torre circular y el otro muro que tiene allí. Y una de las 14 torres cuadradas que tenemos las va a transformar en la torre del homenaje, que es la que tiene el mampuesto. Entonces tendríamos pues, una primera fortificación cristiana. En el siglo XV hay un proceso muy grande del uso de la artillería, avanza de una manera sublime, y lo que pasa es que utilizan sobre todo las zonas esquineras de los castillos para impactar, y entonces desaparecería toda la torre. ¿Qué es lo que hacen en el siglo XV? Que ponen las torres redondeadas las esquinas, porque el impacto rebotea y no se cae. Por eso a partir del siglo XV sabemos que se reconstruye o hay una modificación de la torre del homenaje. Y además, en ese momento, si te das cuenta, la torre está girada, porque tiene que mirar hasta la iglesia parroquial, porque el poder real tenía que estar por encima del poder religioso. Entonces mira exactamente hasta la torre del homenaje. Ahora cuando subamos lo vamos a ver. Aquí lo chulo es mirar para arriba. La altura es la altura tuya, la altura de Rubén, más un casco. Entonces para que el casco no se tropezara cuando bajaran corriendo, por eso le ponen ese sistema. Van haciendo como el hueco del casco, entonces conforme va bajando se va viendo. Y es muy interesante, es muy curioso. Porque es como que el guerrero que baja corriendo, si tuviera el casco, pues se iba dando, ¿no? Pues para evitar eso, hacen ese sistema de escalera. Si no tuviéramos el pueblo, se vería las tres hermanas, que es donde está la fortificación de Bucalima, y ha ampliado hacia esta parte de allí. Las vistas se ven desde la peña de Marto, que la tienes a un lado, hasta Segura, Cazorla y las villas que la tienes al otro lado. Y se ve, ¿eh? Y se ve Baeza en un día bueno, tú ves Úbeda y Baeza, y al fondo ves toda la sierra de Segura. Se ve todo. La peña Marto está allí enfrente, que la ves allí. Jaén también se ve súper bien, y más de noche. Tú Jaén lo ves perfectamente de noche, y se ve toda la llanura, los montes de Úbeda que están allí, los cerros de Úbeda, como dicen, sí. Y todo lo que es Cazorla y Segura, que lo tenemos acá. Estamos en la parte alta del pueblo y esta era la zona del descansadero de la Mesta. Entonces se construyó una ermita, que es esta que tenemos aquí detrás, por bueno, un poco darle un poco de vida a la parte superior del pueblo. El pueblo terminaba en una plazoleta que queda ahí abajo, que es la plazoleta de Derechos Humanos, me parece que se llama, y es donde terminaban esas grandes casonas que yo siempre te he estado explicando. Esta parte te quedaría como una zona muerta, sin casa, y se alzaría la imponente ermita, que es la que nosotros tenemos ahora aquí, que es la de el Cristo del Llano. Dentro de esta ermita, que es lo bonito, tiene un camarín barroco espectacular. Está hecho con pan de oro, está hecho con unas figuras animales o figuras humanas representando a los apóstoles y a los discípulos de Cristo. Y luego tiene una cosa muy curiosa, y es que esos animales que están representados, aparte de muchísimos angelitos, que los angelitos, pues decimos que tiene que haber más de 100. Lo curioso son los animales, porque los animales no son animales de aquí, sino que son animales exóticos. Entonces, tenemos la sensación de que la persona que tuvo que realizar este tipo de retablos de toda la zona del camarín, tiene que ser una persona que viniera de fuera y que conociera esos pájaros exóticos con esos verdes, esos picos naranjas, amarillos fuertes y las alas verdes. Pues ese tipo de animales son los que nos vamos a encontrar. Mi nombre es José Manuel, soy guía de la Encina Turismo, empresa de visita guiada local. La ermita de Jesús del Llano se construye en el siglo XVII a extramuros de lo que era la Villa de los Baños, y el camarín, la gran joya de esta ermita, es del siglo XVIII. Camarín barroco de estilo rococó, la máxima expresión del barroco. Aquí, como podéis ver, tenemos todo tipo de imágenes, motivos vegetales, aves exóticas, aves del paraíso, imágenes de santos, querubines. Y es que el camarín representa el cielo, el paraíso. La ermita, pues abajo se daba una especie de catequesis, un evangelio al fiel, siglo XVII. El objetivo es que estuvieran limpios de pecado para subir aquí, al camarín. Esta maravilla está hecha con los materiales más humildes que hay, esto es yesería policromada. Todas las piezas se hacían en molde, se policromaban. Una de las joyas del barroco andaluz.
Yo siempre pienso que en un espacio tan pequeño es complicado que haya tanta acumulación de arte como se encuentra aquí. Tanto la ermita como el camarín se lleva a cabo una restauración, pertenecen a un programa conocido como Andalucía Barroca. El Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico llega aquí, empieza a hacer una restauración en la ermita, empiezan a sacar cal, la ermita estaba gran parte de ella encalada, luego sale a la luz los frescos que se encuentran abajo. Y el camarín, esta joya, la llenan todo de andamio hasta arriba, hasta la cúpula que tenemos, y bueno, empiezan a hacer una limpieza y es cuando de nuevo esta policromía que vemos pues sale a la luz. Tenemos algo muy curioso en este camarín que son los espejos. Si os fijáis, está todo lleno de espejos. El espejo cumple varias funciones. Por un lado, como podéis imaginar, esto está cargado de simbología. Nuestra alma se refleja a través del espejo y va ascendiendo hasta llegar a la gloria, que la tenemos arriba. El espejo luego también nos obliga a seguir mirando hacia arriba, hacia esta cúpula que tenemos, que si hemos estado en la Alhambra de Granada, por ejemplo, pues aquí también hay influencia del arte islámico, esa zona de la Alhambra, esas cúpulas polilobuladas, esos mocárabes, pues aquí también tenemos esa influencia. Y bueno, sin más, pues invitaros a que vengáis a Baños de la Encina. Tenemos un patrimonio cultural y natural maravilloso y bueno, pues aquí estamos esperando para cuando queráis visitarlo. Muchas gracias. A vosotros.